Nuestra cultura percibe la ciencia como la única valedora de la verdad, olvidando a menudo que la ciencia está hecha por científicos que cuentan con sus propios sesgos y subjetividades. Ello no significa que la ciencia carezca de valor o sea irrelevante, pero nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta y cuestionar constantemente nuestras creencias y supuestos, reconociendo que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo que abarca múltiples perspectivas y enfoques. Con esto en mente, no resulta difícil considerar plausible que la comunidad científica y las élites intelectuales de Occidente cuenten con sus propios prejuicios, algo que ha sido señalado por no pocos pensadores, científicos y académicos de distintos ámbitos. Uno de ellos es Rupert Sheldrake, un controvertido biólogo cuyas ideas desafían las concepciones tradicionales en campos como la biología, la psicología y la filosofía de la ciencia. Pero, ¿quién es Rupert Sheldrake? ¿En qué consiste su teoría de la resonancia y los campos mórficos? ¿Qué evidencias empíricas ha obtenido de sus experimentos? ¿Cuáles son las principales críticas que ha recibido o por qué fue censurado en 2013 en la plataforma TED Talk? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Artur Sala, licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona, voz crítica sobre ciencia y conocimiento oculto y autor de la serie de libros Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Artur, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme de nuevo a lo que considero que es mi casa, porque es el programa más veterano de la radio, que además toca estos temas que yo escucho desde los 17 años, ahora tengo 50, y volver aquí es un placer y ya sabéis que siempre estoy dispuesto a poner mi granito de arena en el Luces. Bueno, el placer es nuestro, Artur. Antes de meternos de lleno en Sheldrake, me gustaría contextualizarlo en el marco de tu trabajo y de tus investigaciones. ¿Cuál es tu visión de la ciencia y sobre todo qué significa magna ciencia? Lo hemos hablado ya aquí en anteriores ocasiones, pero para aquellos oyentes que nos escuchen por primera vez, vale la pena explicarlo. Sí, muy resumidamente, porque hoy voy a hablar de alguien que públicamente no he hablado en ninguna entrevista y que merece un muy buen programa, y trataré de explicar todo lo que ha dado de sí el trabajo de este hombre, que actualmente tiene 80 años. Digamos que tengo dos etapas, una etapa que empezaría en el año 2008 y que terminaría más o menos ahí en el año 2012, donde yo hago un análisis, digamos, horizontal de la ciencia. Eso significa que en todos los temas que no entran dentro del modelo académico, trato de encontrar evidencias o pruebas experimentales. Por ejemplo, las transmutaciones nucleares a baja temperatura, que en teoría para la ciencia esto está prohibido. Entonces, bueno, pues yo estudio la obra de químicos como Louis Kerbrand y otros demás que analizaron este hecho y trato de ver si efectivamente tenía sentido lo que estaban diciendo o no. Al final de esta etapa me encuentro básicamente con una cerrazón de mentes impresionante ante experimentos y evidencias muy claras de que hay muchos aspectos incluso de base, principalmente en física y en biología, que, digamos, no son sólidos, ¿vale? Y esto incluiría, por ejemplo, el principio de conservación de la energía, que las transmutaciones nucleares no es que violen, sino que amplían. Y entonces me encuentro sobre todo con una reticencia muy grande de la comunidad científica a ampliar el paradigma. Pero de luego a posteriori, tratando de encontrar una explicación más metafísica, es decir, no basada en evidencias empíricas y en experimentos que, digamos, una vez ves que eso es un poco una batalla perdida, o tienes esa sensación de que es una batalla perdida, que es la sensación que me quedo en el año 2012, ¿no? De decir, bueno, pues parece ser que en el otro lado había una comunidad científica que ciertos argumentos no los quiere escuchar, o los ignora, o los desprecia, o los ataca directamente, ¿no?
En ese sentido, ahí en Rupert Sheldrake, que yo ya había oído hablar de él, encontré un muy buen referente sobre esto que te digo, ¿no? Pero Sheldrake, por ejemplo, no hace el paso que yo hago a partir del año 2013, que es tratar de ver qué se pensaba antes de la irrupción del método científico moderno, es decir, qué se pensaba en el siglo XVIII sobre el acceso al conocimiento y lo que se ha venido a llamar la filosofía natural. Y ahí, por ejemplo, me encuentro con la obra de Luis Silva, que es una persona por la cual tengo un grandiosísimo respeto y que ha pasado por esta casa en varias ocasiones, donde lo que trato de estudiar, y estudio en profundidad, es la espagiria, la alquimia, la medicina tradicional china, en fin, todas estas ciencias tradicionales anteriores a la aparición del método científico moderno, para tratar de encontrar también una explicación más metafísica y vertical de por qué, digamos, hoy en día el pensamiento moderno de la sociedad, no solamente de la ciencia, eso que quiero puntualizar muy claro, está dominado por el materialismo. Y ese materialismo es un materialismo que, digamos, contamina y contagia el aspecto económico de la sociedad que vivimos, tanto derechas, izquierdas, políticas económicas liberales, comunistas o lo que sea, están básicamente marcadas por el materialismo, es decir, no se cuestionan el materialismo, no se cuestiona digamos, toda una visión del mundo puramente positivista, ¿no? Ujú, Y todas estas visiones positivistas, pues, nacen en el siglo XVIII, bueno, con varios filósofos como Kant y demás, que, digamos, empiezan con una gran batalla entre las visiones, digamos, positivistas, materialistas y las visiones vitalistas. Y estas visiones vitalistas de la naturaleza eran las que en el siglo XVIII no se cuestionaban. Es ujú. decir, no se cuestionaba el hecho de que la energía de un ser vivo es una energía propia de los seres vivos y que no tiene digamos, una similitud con la energía que se pueda producir cuando yo quemo un trozo de madera, Ajá. que consiste en, digamos, en desprender enlaces del carbono que forma parte de esa madera. Eso tiene una cosa que se llama entalpía, que los químicos han estudiado muy bien, y cuando se liberan esos enlaces se desprende calor. Bien, los vitalistas tenían muy claro, hasta el siglo XVIII, ya te digo, no se dudaba, de que los seres vivos estamos insuflados de una energía no material que procedería de el alma o la parte de energía vital del ser, ¿vale? Lo podíamos llamar alma, pero también lo podíamos llamar energía vital. Esto en el siglo XIX empieza a cuestionarse por esta, digamos, esta lucha entre vitalistas y positivistas y materialistas, de los cuales habría muchísimos ejemplos. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros sería la controversia entre Béchamp y Bernard versus Pasteur. Pasteur fue, digamos, el científico materialista, el biólogo materialista, y Béchamp y Bernard, que eran los partidarios de la homeostasis y la transformación celular y otros postulados que serían largos de explicar, pues serían los que defenderían una hipótesis más vitalista, más de que hay una energía vital que escapa, pues, a explicación del método científico moderno. ¿Y qué ocurre? Pues que en el siglo XX realmente se llega a este, digamos, a este sumum de materialismo que alcanzaría su cenit después de la Segunda Guerra Mundial, cuando toda la medicina, digamos, académica cierra sus postulados en el sentido de solamente poder explicar lo que ocurre en un ser vivo a partir de reacciones bioquímicas. Y eso dejando, pues, la conciencia o el gran enigma de la conciencia como un metaproblema, es decir, un problema que está fuera, un problema que, bueno, pues de alguna manera se resolverá, pero que lo vamos a resolver con lo que sabemos, ¿no? Es decir, hay una serie de reacciones químicas en el cerebro que provocan la aparición de los pensamientos, las emociones y demás, pero todo explicado desde una perspectiva puramente materialista. Es decir, el universo se desprende completamente de aquello que lo había presidido hasta el siglo XVIII. Y dentro de estas voces a contracorriente, destaca principalmente una, que es el caso de Sheldrake, que es el caso que hoy quiero explicar, porque al final, bueno, en estos últimos 10, 15 años, Rupert se ha centrado bastante en estos dogmas que atenazan la ciencia moderna, de los cuales me gustaría hoy hablar, ¿no? Ujú. Artur, y uno de los argumentos que se ha esgrimido respecto a este debate de la ciencia y la espiritualidad, por así decirlo, de una forma genérica,
es que la ciencia no se ocupa de eso porque por definición, por su propia metodología, no está hecha para estudiar otros niveles ontológicos de la realidad. Sí. ¿Me explico? ¿Qué reflexión haces al respecto de este Bueno, argumento? pues esta es una reflexión que yo hasta el año 2012 no sabía contestar de una manera exacta, porque yo me cuestionaba si esto de la espiritualidad existía, en el sentido de si era una palabra que había aparecido en la edad moderna para tratar de explicar aquello que no es, digamos, materialismo, ¿no? Y llegué a la conclusión de que sí, realmente para mí la espiritualidad es algo que tampoco sigo sin entender lo que es y tampoco me ocupa. Lo que sí tengo que decir es que la filosofía natural, la filosofía de los alquimistas, sí creó un método científico para tratar de entender esta energía vital de las plantas, ¿no? Y lo que hizo fue decir que hay tres principios básicos, que son el mercurio, el azufre y la sal. El azufre sería el espíritu global que proviene de la fuente, que a través del mercurio, que es el alma del individuo, encarna en un cuerpo, un soma, que llamaríamos la sal, la cual después se desdobla, cada uno de ellos en dos principios basados en el elemento fuego, tierra, agua y aire, que darían lugar después a una medicina, que sería la medicina humoral, que sería un reflejo de este conocimiento filosófico antiguo. Por lo tanto, yo tengo que responder que cualquier persona que diga que no se puede hacer ciencia, digamos, de, de- de las emociones o demás, pues está excluyendo todo el conocimiento que nos legó Paracelso, que nos legaron los grandes iniciados antes de la erupción del método científico moderno. Es decir, sí se puede. Lo que pasa es que la filosofía que se explica hoy en día, la filosofía que se explica hoy en día de Aristóteles, Platón y demás, ha excluido la parte de estudio de la naturaleza, es decir, la filosofía natural. Entonces tenemos la imagen de que los pensadores de la antigüedad pues eran solamente esto, mentes que estaban continuamente pensando en debates que tenían que ver con cuestiones puramente ontológicas y metafísicas, ¿no? Cuando en realidad ellos conocían y conocen un método para acceder al conocimiento de lo que está por encima de la física, es decir, aquello que llamamos metafísica, que cuando nosotros nos vamos a la medicina tradicional china o nos vamos a la Ayurveda, vemos que coincide, o sea, el tridosha de la India coincide con el azufre, el mercurio y la sal de nuestro pensamiento, digamos, de la teoría humoral y de la teoría que nos dejó Paracelso, ¿no? Ujú. O sea que de algún modo desde la ciencia también se podría indagar en aspectos más metafísicos, más sutiles o en realidades que de algún modo siempre han pertenecido a estos campos de la metafísica y que sin embargo sí son susceptibles de ser examinados por la ciencia, ¿no? Entiendo que es un poco la idea que transmite. Sí, sí, para eso los científicos tendrían que abrirse a algo que se ha desde siempre pues tirado muchísima cortina de humo, que es todo lo que es el esoterismo. O sea, no hay ningún problema en leer el Kybalión, no hay ningún problema en leer Paracelso, no hay ningún problema en leer tratados espagíricos antiguos para darse cuenta de que no contradicen la química moderna, sino que por el contrario la amplían. Y Ujú, ese es el factor clave. O sea, parece que toda la ciencia que yo trato de proponer contradice la actual. No, no, no es así. La amplía. Es decir, la ley de conservación de la energía que nos dejó Lavoisier, pues tiene su marco de validez, que está demostrado infinitas veces. Las leyes de Newton están más que demostradas de que los cuerpos caen en ausencia de rozamiento con la misma aceleración. Eso está más que comprobado, ¿no? Pero hay un problema que es un problema de educación, que parece que aquello que aparentemente amplía el paradigma, lo que hace es contradecirlo. Y creen que lo contradice por la educación que se ha recibido, que es una educación en ese sentido completamente equivocada. Volviendo a Rupert Sheldrake, Mm, si uno lo busca en Google, lo primero que le aparece es la definición que de él hace la Wikipedia, que lo mm. define como un investigador de parapsicología y escritor británico, conocido principalmente por la hipótesis pseudocientífica llamada resonancia mórfica. Ha escrito también sobre telepatía y percepción extrasensorial. Esta definición contrasta con la que, por ejemplo, se da en la web, en la propia web de sheldrake.org, Mm. donde se cita que en ResearchGate, una de las mayores redes sociales para científicos e investigadores,
se sitúa entre el 4% de investigadores más importantes de acuerdo a las citas realizadas por sus pares de sus publicaciones revisadas, o en Google Académico las numerosas citas de su trabajo que le dan un alto índice H de 40 y un índice de 120 y 10. Estos son puntuaciones bueno, que hablan de la importancia o el calado de un científico para aquellos oyentes que no sepan de qué va esto de los índices. ¿Qué opinas, ¿no? de esta definición que se le da a Wikipedia? O directamente cuéntanos, Artur, quién es Rupert Sheldrake. Bueno, Wikipedia hace su trabajo y no siempre dice cosas equivocadas. Por ejemplo, Wikipedia, mira, sobre el tema de los campos mórficos, probablemente la mayoría de las personas que han escuchado sobre este tema pensarán que esto tiene algo que ver con un famoso experimento que se llama el experimento del centésimo mono. Ujú, Y esto no es así. Quiero dejar claro que los experimentos que postula Rupert son claramente sometidos al método científico y que precisamente la crítica que hace del experimento del centésimo mono en Wikipedia, en el sentido de que deslegitima esto que pueda ser un experimento de memoria colectiva o de lenguaje aprendido, estoy de acuerdo con ella. Lógicamente no estoy de acuerdo con lo que dice sobre Rupert y a continuación voy a tratar, por ejemplo, de explicar un caso, ¿no? Em, ¿Qué es resonancia mórfica? Pues la resonancia mórfica tiene que ver con los hábitos de la naturaleza. Me explico. Y para tratar de explicarte uno de los muchos experimentos que se han hecho sobre resonancia mórfica, nos tenemos que situar en el año 35. En el año 35 se realiza un experimento que hoy en día sería pues difícil de pensar, pero en esa época y durante muchas décadas se hacía, que consistía en hacer pasar una rata por un laberinto o sea, a las ratas no les gusta el agua, entonces tratan de huir del agua todo lo deprisa que pueden, se estresan muchísimo, entonces consistía en hacer pasar las ratas a través de un túnel totalmente oscuro donde había agua y al final de este túnel habían dos salidas. Una estaba iluminada y la otra estaba en oscuridad total, ¿no? Entonces, durante 15 años se estuvo estudiando cómo las ratas aprendían a pasar por la puerta que no tenía luz, porque en la puerta que tenía luz, que es la que lógicamente iban todas por defecto, recibían una descarga eléctrica que les ocasionaba un fuertísimo dolor, ¿no? Bueno, en esa época, este tipo de experimentos basados en el conductismo puro y duro y en el pensamiento de Pavlov estaban en boga, porque precisamente antes te he comentado de que el materialismo lleva a su cenit pues, en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, durante 15 años estuve realizando este experimento donde se hacía pasar una rata y se descubrió que conforme iban pasando las generaciones de ratas, es decir, los hijos de estas ratas pasaban de necesitar 250 veces para pasar siempre por el lado donde no había la luz. En la siguiente generación necesitó 200, la siguiente 150, la siguiente 100, así sucesivamente hasta que al final se llegó a que solamente necesitaban 25 veces para ya a partir de ese momento pasar siempre por la puerta que no estaba iluminada y no recibir nunca más la descarga eléctrica, ¿no? Ese experimento, como te digo, fue muy importante para asentar el pensamiento digamos, de Pavlov y de la visión conductista. Pero suponía un problema en ese momento, porque poco después se descubre el ADN y ahí es donde se empieza a buscar alguna mutación en el gen que ahí pueda permitir o explicar, en algún gen del ADN, que pueda permitir o explicar este comportamiento aprendido. Lo cual chocaba con la idea de que los genes no pueden cambiar. Es decir, la transferencia de caracteres o aprendizajes que nos demostró Lamarck o que nos dejó el gran padre de la biología, que fue el primero en acuñar el término biología, que fue Jean-Baptiste Lamarck, pues tenía que dar en este caso, ¿no? O sea, se ha aprendido que a partir de ahora hay que pasar por el lugar donde no hay luz para no recibir esta descarga eléctrica. Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando años después, una vez se ha descubierto el genoma y se descubre el ADN y se empieza después digamos, a estudiar el genoma,
dos universidades en paralelo, la de Harvard y una de Melbourne, en Australia, replican el experimento. Y para su sorpresa, ratones que no, lógicamente, no procedían de este experimento que se había realizado muchos años antes, ya la primera vez solo necesitan de 25 veces de pasar por ese lugar. Mm. Para no... Entonces, ahí nos encontramos con un aprendizaje, con un hábito de la naturaleza que no podemos explicar desde una perspectiva materialista. Es decir, no ha habido una transmisión de información a través de un gen, sino que esas ratas, replicando exactamente el mismo experimento años después, han podido ver de que ese aprendizaje estaba dentro de lo que Sheldrake llama un campo mórfico de información. Ese campo mórfico de información, insisto, y eso es muy importante para clarificarlo, se construye a partir de los hábitos. Es decir, cuanto más hábitos hay, más probabilidad hay de que esto se produzca, ¿no? Cristalice de algún modo, ¿no? En Exacto, el campo exacto. científico. Entonces, por ejemplo, el experimento del centésimo mono, ¿por qué no sería válido? Bueno, aquí sería muy largo de explicar, pero es un experimento que aparece primeramente postulado en un libro de Lil Watson que se llama Lifetime, del año 1979, donde a Lil Watson le dicen que una de las cosas que trataban de hacer para tratar de entender o de observar el comportamiento de los monos es enterrar patatas dentro de la arena del mar para que salieran y vieran y bajaran, ¿no? Después de ahí salió un libro que se llama El centésimo mono, 3 años después, que hablaba de que resulta de que, bueno, cuando los monos aprendían a limpiar las patatas que habían dejado enterradas en la arena, pues entonces ya automáticamente a partir del centésimo mono ya se producía un salto de ese conocimiento. Esto no tiene nada que ver con los campos mórficos, porque los experimentos con campos mórficos siempre tienen que ser totalmente controlables. Es decir, en este caso las ratas pasaban de manera individual. Ujú. Estaban pasando una individual, después pasaba otra, después pasaba otra, de manera que no se podía estar aprendiendo a partir de la observación de lo que estaban haciendo tus compañeros, ¿no? Que es lo que se critica del experimento del centésimo mono, que, insisto, no tiene que ver con los hábitos de la naturaleza. Y luego hay más. Y luego hay más, por ejemplo, y además este experimento a mí me gusta más, es una de los insectos más estudiados por parte de la biología, es la mosca de la fruta. La mosca de la fruta en un 2%, digamos que desarrolla 4 alas en lugar de 2, ¿vale? Entonces se cogieron varias moscas de la fruta y se les metió un pequeño veneno en el aire que hizo que rápidamente las generaciones de las moscas de la fruta siguientes desarrollaran 4, 6, 8, hasta llegar a que prácticamente todos, un 50%, desarrolló 4 alas. ¿Por qué? Porque con 4 alas vuelo más rápido y huyo de ese veneno, ¿no? Entonces, bueno, cuando se quitaba ese veneno, rápidamente la población de moscas tendía al 2% de alas, o sea, de 4 alas por mosca, ¿no? Para volver al equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se cogieron moscas que no habían nunca recibido este tipo de tratamiento con este veneno concreto, mucho más rápidamente desarrollaban las 4 alas de lo que lo habían sido anteriormente. Entonces, esto es algo que no se puede explicar ni lamarckianamente, pero también ese experimento Mike Wan Ho trató de usarlo para demostrar de que los factores epigenéticos son los que provocan, o sea, en este caso un factor de estrés ambiental es el que provoca la mutación en la mosca para que desarrolle 4 alas. Pero esa explicación también es incompleta, porque las moscas que no han sido afectadas, igualmente, mucho más rápidamente, y conforme se iba repitiendo el experimento, mucho más rápidamente con ese tóxico concreto, desarrollaban más rápidamente las 4 alas. Por lo tanto, nos encontramos con una transmisión digamos, de comportamiento que no se puede explicar ni con la herencia lamarckiana, ni siquiera con la epigenética, es decir, con el hecho de que ha sido afectado por un veneno externo. Es decir, hay algo más. La naturaleza, esa mosca sabe que cuando se le mete ese veneno, aunque se conecta con el campo de información de todas las moscas del agua, y parece como todas las moscas del agua le estén diciendo, tienes que desarrollar 4 alas rápidamente para huir de esta situación de estrés. Ujú. Ujú. Yo recuerdo un experimento, no sé si
si se realizó o no, o simplemente es que es hipotéticamente paradigmático de este tema de los campos mórficos, que es el de las vallas electrificadas, ¿no? Me lo voy a inventar porque no sé exactamente los datos concretos, pero supongamos que la primera vez que se diseñan vallas electrificadas se cercan vacas en Australia. La primera se pega el chispazo. La segunda se pega el chispazo, pero al final las vacas australianas acaban aprendiendo que no se deben acercar a las vallas. Posteriormente electrifican, cercan vacas africanas con vallas eléctricas y ya de buenas a primeras ya ninguna de ellas se acerca a la valla electrificada. Entiendo que representa este funcionamiento del campo mórfico. ¿Se ha llegado a realizar este experimento con las vallas electrificadas o no? El de las vallas electrificadas no lo conozco, pero evidentemente sí, si las cosas fueron así, es exactamente lo mismo que Rupert en estos dos experimentos que he tratado de explicar muy sucintamente ha llegado. Es decir, es eso, exactamente es esto. Cuando una especie no ha recibido un tipo de enseñanza, pero rápidamente o más rápidamente desarrolla un mecanismo, en este caso de supervivencia, ante una agresión. Es decir, más rápidamente sabe de que no debe de ir ahí. Ujú, Entonces, eso es exactamente lo que es los campos mórficos. Y los campos mórficos, como te digo, el porcentaje de incremento se aumenta conforme más se da. Por lo tanto, aquí vuelvo al concepto fundamental que tiene que quedar, que es claro que es hábito. O sea, ese experimento que tú has planteado, que de la noche a la mañana ninguna se acerque, si se repite por segunda vez, no, seguramente algunas se acercarán, pero si se repite por tercera vez, se acercarán menos. Si se acerca por cuarta vez, menos todavía. Si se acerca por quinta vez, menos todavía. Porque en el caso de las ratas, ya te digo, cuando se repitió el experimento, se descubrió que desde la primera generación necesitaban solamente ya las mismas que las ratas que habían aprendido esto. Pero bien es cierto que también en ese caso se cogió un montón de ratas, se les hizo pasar por un montón de veces para que durante 15 años se estuviera estudiando ese comportamiento condicionado, ¿no? Entonces, eso sí es un ejemplo de campo mórfico y es un ejemplo más que después se puede usar para darnos cuenta de que los hábitos que nosotros creamos, o sea, que somos co-constructores de la realidad, ¿no? Que es lo que nos han dicho las antiguas enseñanzas, ¿no? Desde siempre, ¿no? Y aquí lo tendríamos validado a través de la hipótesis de los campos mórficos. ujú. Esto me hace pensar, Artur, que nuestra mente colmena como humanidad está un poco descuajiringada, ¿no? Por decirlo Claro, de algún modo. claro, sí, esto nos demuestra que los mensajes de odio y de miedo, pues también son hábitos. Y por lo tanto, cuanto más odiemos y más miedo tengamos, pues el universo responderá a esto, ¿no? Vamos a ello. Sí, Ujú. sí, 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 es así. Y por eso es tan importante, porque el caso de Rupert, no quiero irme sin decir una cosa muy importante, y es que cuando se le dice que es pseudocientífico, yo digo, muy bien, ¿alguien ha contrarreplicado estos experimentos? O sea, el caso de la mosca, el caso de las ratas necesitarías de muchos años para verlo, pero el caso de la mosca no, es lo que dice Rupert. Las moscas mueren al cabo de 7, 8, 10 días y muy rápidamente se puede observar ese efecto en la mosca drosófila, que por otra parte cualquier biólogo sabe que es una mosca hiperestudiada, Ujú. porque es muy particular en biología estudiar su comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que se ignora, se ignora. Entonces, tú no puedes acusar de pseudocientífico a alguien que has ignorado y has hecho lo que deberías hacer como científico, que es contrarreplicar el experimento. Pues ¿Sí? en 1981 la revista Nature publicó una editorial de John Maddox, su editor jefe, titulado Un libro para quemar, criticando duramente a Sheldrake. Se dice que sus hipótesis no pueden ser replicadas ni falsadas. Entiendo que, que no estás de acuerdo con ello, claro. Por supuesto que no lo estoy, eso es completamente falso. Eso es completamente falso, ¿no? Además, el caso de Maddox es un caso que también hay que entender. Rupert estuvo durante mucho tiempo persiguiendo a muchos editores para publicar su libro y al final se lo acabó publicando un editor con el cual, pues bueno, después no terminaron bien porque le hizo una jugada que ahora tampoco viene a cuento. Y el libro pasó sin pena ni gloria. Realmente la crítica de Maddox vino 6 meses después, cuando por casualidad cayó en sus manos
y hizo ese comentario que en realidad pues lo que hizo fue permitir que el libro se conociera mucho más, porque en el momento en el que Science se hace eco de esa crítica tan exacerbada, pues lo que hace es que muchísima gente que no conocía ese libro porque fue publicado en una editorial, digamos, secundaria, pues entonces pase a conocerlo, ¿no? O sea, a la jugada de Maddox le salió completamente el tiro por la culata, porque si lo que quería es que el libro no se conociera, pues gracias a su frase se conoció. Y en ese sentido, no sé lo que pensará Rupert, pero yo creo que Rupert le debe mucho a esa crítica de John Maddox, porque gracias a ello, ni que sea para bien o para mal, se ha seguido hablando de él, ¿no? Sí, sí. Am, Artur, para recapitular y seguir hablando de esto de los campos mórficos, Mm. yo quería pedirte a ver si nos podías explicar, aunque fuera a grandes pinceladas para los oyentes que no tienen ni idea de ciencia ni de biología, si nos pudieras explicar los principales postulados del darwinismo, en qué se diferencia del neodarwinismo y qué aporta por contrapartida la visión de Sheldrake. Si nos puedes hacer un poco un mapa Bueno, virtual del asunto. no es mi especialidad, pero digamos que el neodarwinismo es una evolución del darwinismo natural que después se integra con la genética de Mendel, la estadística de poblaciones y el equilibrio puntuado de Harvey Weinway o algo así, no sé, nunca los menciono bien, y de todo eso nace una cosa que se llama la teoría sincrética, ¿vale? Ujú, Que es la teoría que defiende, pues, y que te explican hoy en día y que sigue defendiendo de que los cambios se han producido de manera lenta, en el genoma pues, digamos, por pequeños cambios en los comportamientos que han ido pues, creando y evolucionando. Las críticas que se han hecho siempre, y no es mi especialidad, eso es una pregunta quizá para Almudena o para algún compañero de estos que está más metido en este tema, es que no se han observado estos cambios graduales y en cambio, por ejemplo, se acepta la teoría de Stephen Jay Gould, que es una teoría que dice que las especies de golpe porrazo pues saltan y aparecen nuevas especies completamente por reorganización del genoma a partir de factores epigenéticos, como pueda ser pues, una catástrofe natural, como la caída de un meteorito, y de golpe porrazo todo el genoma se reestructura completamente, que hoy en día se sabe cómo. O sea, hay partes del genoma que se llaman calientes, que es donde van los genes HOX que codifican y entonces crean nuevas formas. Incluso en una única generación se puede pasar de anfibio a mamífero, de acuerdo a lo que postulan algunos biólogos, digamos, saltacionistas, ¿no? Entonces, claro, el tema es que todo esto cierra filas alrededor de una serie de dogmas que Rupert, digamos, cuestiona, ¿no? ajá, Pero ya te digo que Rupert va más allá de, o sea, ¿cómo lo explicaría? Digamos que la teoría sincrética desprecia la epigenética, es vale. decir, desprecia que en la evolución los factores externos condicionen la evolución de las especies o la transformación de las especies, porque aquí habría mucho que decir entre evolución y transformación, que es una cosa que se confunde muy habitualmente, ¿no? Pero es que Rupert va más allá. Rupert va más allá de la visión epigenética. Rupert lo que dice es que realmente son los hábitos los que provocan los cambios de comportamiento de las especies. Es Mm, decir, de acuerdo, los factores epigenéticos son los que producen remodelaciones en el genoma para que una especie de golpe porrazo se adapte a un cambio epigenético muy importante, como por ejemplo el caso de las moscas que te he citado, pues la proliferación de 4 alas en lugar de 2, ¿no? Pero es que Rupert va más allá. Rupert lo que te dice es que una vez eso se ha producido, la naturaleza va a tender a repetirlo. Que eso es lo que, no, por ejemplo, no te diría Mai Wanho. ¿Vale? ujú, Mai Wanho se centraría en esta visión más epigenética, que evidentemente es mucho más cercana a la realidad que la sincrética, en el sentido de que cuando alguien te dice eres esclavo de tus genes, como dice Dawkins, pues es una mentira de perogrullo. Eso es completamente falso. O sea, los genes no son nada y no codifican nada si no es en función del ambiente. Que como te digo, esa es la controversia. Pero es que Rupert, insisto, va más allá. Porque te ujú. dice, no, no, pero es que además los hábitos que adquieren las personas, los animales, lo que sea, Sí, sí. crean un campo de memoria que tiende a repetirse cuando se dan las circunstancias para que se pueda volver a repetir, ¿no?
Y eso los epigenistas no lo dicen. Para un epigenista, si tú repites el experimento de las moscas 1000 veces deberás encontrar la misma curva. Pero para Rupert no. Rupert se da cuenta que esa curva se acelera y se acelera cada vez más por los hábitos de comportamiento de los seres vivos. Vaya. ¿Y cuál sería la estructura de los campos mórficos? Quiero decir, imagino que esto ya entramos en el terreno de la física, ¿no? O sea, que hay elementos bueno, de alguna manera parece estar implicado un fenómeno telepático de alguna manera en esto, que por lo que tengo entendido, Rupert Sheldrake también ha abordado este tipo de fenómenos en sus investigaciones. Mm. Pero ¿cuál sería esto, la estructura física que permitiría la existencia de los campos mórficos? Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos temas. Para empezar, nosotros y podemos identificar que hay un imán claramente por la forma que tiene, con independencia de si es más fuerte o menos fuerte, o más potente o menos potente. Todos los imanes crean unos campos exactamente idénticos, ¿no? Entonces, lo que Rupert dice, y eso es muy interesante, es que si bien si yo estoy hablando por teléfono, es evidente de que si yo estoy escuchando lo que me está llegando por el teléfono es porque hay un campo que ha creado esa información y me está llegando, de la misma manera los seres vivos también creamos campos, ¿vale? Entonces, esos campos también interaccionan. Y quizás para la manera más importante o más clara de demostrar esto sería esa sensación que todos hemos tenido alguna vez de que estamos siendo observados por alguien por nuestra espalda y cuando giramos nuestra cabeza efectivamente estamos viendo a alguien que nos está mirando, Mm. ¿vale? A principios de los años 90 se hizo una encuesta en California y en Inglaterra donde el 90% de la gente que se le preguntaba de todas las edades respondía a la pregunta de que efectivamente sí alguna vez habían tenido la sensación de ser observados por la espalda y cuando se habían girado habían visto una persona en un parque, en la calle, en donde sea que los estaba mirando, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que además de recibir la información del teléfono a través de un campo, los seres vivos también emitimos campos, ¿vale? Son Y electromagnéticos, entiendo yo. yo voy a llamarlos simplemente campos, porque lo que ocurre aquí es que un campo electromagnético siempre es parado por la materia. Es lo que se explica en una celda de Faraday. Un campo electromagnético, tú quedas completamente aislado de él si te sitúas dentro de un campo de Faraday. Pero parece que los campos, estos de los que hablo, los campos de los seres vivos, ultrapasan la materia, es decir, no son penetrados, no son afectados por la materia. Esto nos abre la puerta de pues la telepatía y el estudio de la parapsicología. Pero antes de irnos tan lejos para etiquetar enseguida a Rupert de parapsicólogo y telépata y todas estas cosas, hay un experimento que Rupert hizo que es muy sencillo, que consistía en colocar a una persona de espaldas a otra persona. La persona que estaba de espaldas tiraba una moneda, si salía cara lo miraba, si salía cruz no lo miraba, durante un minuto. ¿Vale? Entonces, el otro lo que decía es sí o no, sí o no. ¿Me has estado mirando o no? ¿Vale? Entonces, cuando la persona le tocaba que no miraba, es decir, ese 50% de veces que salía que no, el porcentaje de acierto era del 50%. Por lo tanto, estaríamos dentro de la normalidad. Cuando yo no te miro, pues el otro puede decir que sí o que no con una posibilidad del 50%. Pero el tema es que cuando salía cara y la persona tenía que estar durante un minuto mirando de espaldas al otro que no lo veía, el porcentaje subió al 60-40 como mínimo. Y cuando se hacían muestreos a partir de 10.000 personas, el porcentaje del 60% se mantenía. Con lo cual nos daba una delta, que es una medida que en estadística se utiliza para saber si eso es casualidad, y esa Mm. delta rápidamente llegaba a partir de los 10.000 casos a una posibilidad entre 1 millón, a partir de los 20.000 o 25.000 casos a una posibilidad entre 1.000 millones. Pues Es decir, que cuando tú de 25.000 veces que te sale mirar a la persona, 14.500 aciertas y 11.500 no aciertas, que es más o menos un 60-40, la Mm. posibilidad de que eso sea una casualidad es de una entre 1.000 millones. Ujú. Rupert repitió ese experimento en muchos sitios, ese experimento tan sencillo que se puede hacer un fin de semana con 8 personas y rápidamente, si te pasas toda la tarde haciendo este experimento y acumulas pues unas 5.000, 6.000, 7.000 medidas,
vas a ver rápidamente que en el caso de cuando te toca mirar al otro, efectivamente verás que el porcentaje no está en el 50% y está por arriba. ¿Cuál es la explicación? Pues que las personas emitimos un campo y ese campo entra dentro de un tipo de resonancia con el otro, de manera que hay un sentido, o sea, hay un sentido que no solamente viene de fuera adentro, que es los sentidos que nosotros tenemos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, todo es un estímulo externo que viene, nosotros bioquímicamente lo procesamos y automáticamente decimos, estamos viendo a esta persona, estamos oyendo a esta otra persona, estamos sintiendo en la piel a esta otra persona. No, no, aquí va más allá. Aquí lo que va es de un campo que todos emitimos y que entra en resonancia con otro campo, que Ujú, es el campo de la persona que está de espaldas y la persona que está digamos, mirando o sintiendo qué es lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, Rupert dice, bueno, hay unos sentidos que no solamente vienen de fuera adentro, sino de adentro a afuera. Y a estos estímulos suprasensibles es lo que yo llama resonancia o memoria mórfica, o campo mórfico de la persona que entra en resonancia con la otra persona y permite darse cuenta de que está siendo observado. Y esto es uno de los grandes, digamos, baluartes de este posmaterialismo. O sea, el materialismo científico, el hecho de que los seres vivos no emitimos campos, que somos puras máquinas bioquímicas que hemos sido creados por azar y demás, pues gracias a este tipo de visiones y de experimentos, que insisto, son ignorados por la comunidad científica, son ignorados, ujú, pues cambiarían completamente este paradigma materialista en el que vivimos. ujú. Tú decías que la comunidad científica no se ha molestado en replicar los experimentos de Sheldrake, pero quizá algún científico de forma independiente lo ha hecho, o quizá hay otras nociones, otros descubrimientos científicos que den fe de los descubrimientos de Sheldrake. Sí, Sheldrake ha creado una influencia muy importante en, digamos, en toda la comunidad científica. Pero claro, aquí lo que muchas veces pasa es que tú no puedes hablar si el otro no quiere escucharte. Me Ujú, explico. Rupert se dedicó, por ejemplo, a estudiar los puntos de fusión, eh, cuando se transforma de sólido a líquido, sustancias generadas artificialmente por el hombre en estos últimos 150 años. Y, por ejemplo, se encontró que la D-penicilamina, que es una sustancia generada a partir del ácido penicílico en el año 1949 y que es un fármaco que hoy en día se utiliza para problemas de artrosis o demás, pero que se genera, como te digo, artificialmente por primera vez en el año 1949, cuando se mete un grupo amina dentro de la penicilina, se hace reaccionar y entonces eso que la naturaleza no podía producir, pues el hombre la produce. Bien, pues atención, la D-penicilamina en estos 70 años que hace que existe gracias a que el hombre la ha creado, ha pasado de su punto de fusión de 192 grados a 208. Es decir, ha aumentado 16 grados su punto de fusión. Y esto, Rupert lo ha comparado con el ácido penicílico, que es natural, es un producto natural. Y se ha observado que desde que se tienen registros del punto de fusión del ácido penicílico, desde hace 150 años, su punto de fusión no ha cambiado. Y no ha cambiado porque al ser un producto natural y ser un patrón reconocido por la naturaleza no ha tenido que cambiar su temperatura. Pero cuando se ha producido un nuevo producto químico que no existía en el universo, basado en la combinación de un grupo amina con el ácido penicílico llamado dipenicilamina, entonces su punto de fusión ha aumentado. Y esto ha pasado con muchísimas sustancias digamos, de síntesis. Por ejemplo, la sacarina. La sacarina sí que todos sabemos lo que es. Se sintetiza por primera vez en el año 1878. En 1902, la sacarina tenía un punto de fusión de 220. En el año 1956 de 229. Y hoy en día tiene un punto de fusión de 237. Si yo comparo esa sacarina con la sacarosa, que es un azúcar natural, veré que en estos últimos 130, 140 años, desde que se sintetizó artificialmente la sacarina, no ha cambiado su punto de fusión. ujú, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchos químicos han visto esto y ¿qué hacen? Lo ignoran, no le dan importancia o lo replican y lo consideran, pero
saben perfectamente que si publican un paper haciendo referencia a esto, pues va a ser retractado. Es Pero decir, sí. hay científicos que lo ignoran cuando él ha ido, pues bueno, pasa esto, explíquenlo ustedes, no han querido dar ninguna respuesta, pero otros han dicho, bueno, yo lo voy a replicar, lo voy a considerar, lo voy a estudiar y tal, pero cuando yo trato de escribir un paper y pongo, puede ser que se dé lugar a un patrón de campo mórfico en la naturaleza que está permitiendo de que cada vez el punto de fusión de las sustancias artificiales se estabilice y aumente hacia una temperatura concreta, pues cuando pongo la palabra campo mórfico de la sacarina, automáticamente ese paper es retractado. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Por qué siguen habiendo estos dogmas materialistas dominando el discurso de la ciencia de hoy en día? ¿Por Ujú. qué? Qué interesante. Pero entiendo, o sea, claro, aquí entiendo que a diferencia de los elementos naturales, los elementos sintéticos no tienen el peso de la inercia de tantos y tantos años. Exacto, ahí Por está la tanto, clave. el campo mórfico no está tan labrado, tan sellado, ¿no? Entonces el punto Exacto. de fusión puede cambiar. Pero entiendo o sea, esta inestabilidad del punto de fusión de los materiales sintéticos sí que es algo aceptado, es algo sabido. Es que, es que por eso te he querido citar el ejemplo, porque lo que yo te he estado contando antes digamos, del experimento con las ratas, luego siempre cae dentro del terreno de la psicología, cuando es una cosa que parte de la biología, ¿vale? Parte de tratar de explicarlo. Pero aquí estamos hablando de ciencia pura y dura. Es Sí, sí. decir, la idea de que los campos mórficos se reservan solamente a experimentos de transmisión de pensamiento o de hábitos de la naturaleza o todo esto, no es cierta. Rupert te demuestra con un caso concreto, como es el punto de fusión de las sustancias artificialmente generadas por el hombre, de que hay patrones mórficos dentro de la ciencia pura y dura, como Ujú, es encontrar el punto de fusión de una sustancia que, como tú muy bien has dicho y has comprendido perfectamente, a diferencia de las sustancias naturales de las que parte, no cambia su punto de fusión. Porque ujú. si la sacarosa hubiera cambiado su punto de fusión 16 grados en estos últimos años, pues diría, bueno, pues ahí hay un tema de que está cambiando algo, pero es que no cambian las sustancias naturales, su punto de fusión, su punto de ebullición, su calor específico, todo esto son constantes que prácticamente no han cambiado en 150 años, pero las de química de síntesis sintetizadas a partir de estas sí han cambiado de una manera muy notable y no podemos ocultar eso, ¿no? Y ya te digo que hay otros muchos ejemplos. Por lo tanto, también quiero decir con esto de que si quisiéramos colocar los campos mórficos dentro de la ciencia pura y dura, lo podríamos hacer en el caso de la química y en el caso de la física, podríamos. Pero, y para terminar con esto que me tiene fascinada de los puntos de fusión, ¿qué explicación le da a ello la comunidad científica? Lo ignora, es lo que te digo. Simplemente dicen: "Sucede esto", y nadie se ha preocupado de buscar una explicación a esa inestabilidad. Aunque parezca mentira, hay muchas cosas que no avanzan simplemente porque quien está arriba y quien tiene el poder para hacer llegar esto y que esto se estudie, lo ignora. O bien lo estudia en privado, pero te dice, muy bien, si yo quiero publicar un paper de esto, tengo que dar una explicación y colocar ahí una palabra que trate de explicar lo que yo estoy poniendo. Si pongo el concepto de campo mórfico, me lo van a retractar y nadie lo va a leer. Vale. Entonces, es un tema, a ver, claro, a mí siempre me preguntas, bueno, en las entrevistas suele venir siempre esta pregunta de ¿por qué esto no se sabe? Y realmente es la pregunta del millón, ¿no? Porque yo estudio lo que dicen esta gente y después digo, bueno, pues si hay alguien que ha hecho un contraexperimento, porque por ejemplo, lo que te digo, el caso del centésimo mono ha sido machacado por el oficialismo y con razón. Es decir, yo cuando los materialistas tienen razón, pues también se las doy. No es un experimento bien controlado, que además no se sabe realmente si se hizo, hay mucho mito detrás de él. Y eso después se aprovecha por parte de muchas personas que dentro del pensamiento de la nueva era utilizan estos falsos experimentos como experimentos para verificar cosas que pueden ser ciertas, pero que esos experimentos no los validan, ¿no? El caso de Rupert no. O sea, Rupert lo que me gusta es que es un científico muy honesto, que todos los experimentos que él ha propuesto en sus libros están ahí,
para que la comunidad se pueda abrir a ellos y los pueda replicar. Y ahí lo que nos encontramos es con la ignorancia, con el desprecio, con el ataque, pero nunca contra la contrarréplica, porque el que puede contrarreplicar esos experimentos y hacer que tengan un impacto dentro de la comunidad científica, no va a poder hacerlo porque cuando coloque el concepto de campo mórfico dentro de un paper, se lo van a retractar. Ya. Pero más allá no puedo explicar de ¿y por qué esto es así? Lo que puedo decir es porque estamos dominados por la época del materialismo. Sí, sí. Sí, sí, bueno, eso es un debate aparte, ¿no? La relación entre ciencia y dogma que personalmente me parece muy interesante y tiene connotaciones muy sociológicas y muy psicológicas, ¿no? Porque como decía yo en la introducción, la ciencia la hacen científicos y los científicos no son dioses, ¿no? Pero, pero bueno, volviendo al tema, no sé yo, Artur, si esto, o sea, claro, estamos viendo que al parecer hay la realidad, la materia, el comportamiento de los individuos, de las especies, está permeado por una información, pero entiendo que la información debe tener una estructura. ¿Podría tener algo que ver con el éter, que es un tema que tú has indagado con mucha profundidad? ¿O no tiene nada que ver? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos del éter, entonces ya estamos mencionando la palabra más Eh, provocadora sí, que puede emitir la boca de un físico, ¿no? Hay una tríada, se cumple una tríada en cuanto a la manifestación, que es información, energía y materia. ujú, Lo podemos decir azufre, mercurio y sal, y bueno, ahí nos quedaríamos cuatro, ¿no? Pero ya hay una teoría muy sólida para tratar de explicar cómo la materia se crea a partir de lo no material, es decir, a partir del campo etérico. Y siempre tenemos una dualidad, información y energía. Los ujú, seres vivos somos esencialmente energía, tenemos una energía vital que es la que está detrás de que nosotros como seres vivos podamos funcionar, sería nuestra gasolina, pero después tenemos otra cosa que es la información. Mira, solo te pongo un ejemplo. Si nosotros quisiéramos procesar toda la información que sale de una célula durante un segundo, necesitaríamos, dicen algunos expertos, de todos los computadores del mundo trabajando al unísono durante 300 años. ujú, nada menos. ¿Esto qué significa? Significa que de nuestro ADN, en los plegamientos del ADN, desde las histonas hasta la doble espiral y así sucesivamente, hay una cantidad de información en lo que se ha llamado el campo biofotónico débil que es impresionante. Es decir, nuestras células, a través de la estructuración del agua, el cuarto estado del agua, transmiten información, pero de una manera impresionante. Y todo esto está para permitir que los seres vivos realizamos algo que es el gran misterio de la medicina, que es la homeostasis, Ujú, que es ujú, cómo podemos estar vivos y en pleno equilibrio una maquinaria tan sumamente compleja, constituida de millones y millones de células que forman parte de tejidos, más de otra vez 10 veces más células unicelulares procariotas que están en nuestros intestinos y demás, más luego una cantidad también astronómica de 25 veces más de virus y de información que está ahí, y todo esto en equilibrio para permitir que un ser vivo pueda pensar, pueda sentir emociones, pueda razonar, pueda caminar. En definitiva, todo esto es el gran enigma de la conciencia. Y la conciencia se despliega en esta tríada. Información sutil, energía menos sutil, materia más denso. Sería esta tríada. Y ya. allí sí que es el éter magnético, el éter eléctrico y finalmente la materia, que no es nada más que la superimposición del éter que crea la materia. O sea, vivimos en un mar de energía donde la materia es una pequeña cantidad de esa energía que vibra a una frecuencia tan baja que la podemos tocar. Y la materia, y eso la cuántica ya lo ha demostrado, aunque ya sabes que yo no estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice la cuántica, porque son interpretaciones muy equivocadas de cosas que se pueden explicar de una manera mucho más simple, pues no deja de ratificar esto que estoy diciendo. Entonces, estamos en un paradigma materialista que no se sostiene por ningún lado
que todas las evidencias de los estudios de la conciencia no hacen más que ratificar y ratificar y ratificar que la conciencia no está en el cerebro, que la conciencia se manifiesta en el cerebro, que no tiene nada que ver con las reacciones químicas y bioeléctricas incluso que se dan lugar en las axis neuronales y en el cerebro. Y sin embargo, a pesar de que hace años que todo esto ya lo hemos desmentido, seguimos explicando la misma mentira. Es decir, la mentira, en lugar de caerse, al contrario, se hace más fuerte. Mm. Am, lo mencioné antes, en 2013, en enero, Rupert Sheldrake impartió una charla TED, estas famosas TED Talks, titulada The Science Delusion, que creo que luego, por la época, escribió un libro titulado de Sí, esta manera, en la que exploró lo que él considera los principales dogmas de la ciencia contemporánea, ¿no? Y cita estos 10 postulados tan embarados para él en este paradigma actual, ¿no? Serían la visión de la naturaleza reducida a procesos mecánicos, la idea de que las constantes fundamentales de la física, como la velocidad de la luz o la cantidad de materia y energía en el universo y las leyes que lo rigen, son inmutables, la suposición de que la naturaleza no tiene propósito alguno y obedece únicamente a procesos evolutivos gobernados por la casualidad y las exigencias mecánicas, la noción de que la herencia biológica solo se transmite a través del material genético, la mente como producto del cerebro, los recuerdos como trazos materiales del cerebro, del mismo, los fenómenos psíquicos y las experiencias paranormales como meros engaños o ilusiones, y la medicina mecánica, que viene a ser la cirugía y la farmacología, como la única medicina eficaz. Me parecía interesante nombrar estos 10 dogmas que considera que están tan presentes, tan enraizados en la ciencia contemporánea para Sheldrake. pues es muy importante cerrar esta entrevista haciendo referencia a esto, porque el libro de Science Delusion es un libro que viene 3 años después de un libro de Richard Dawkins, que es este biólogo evolucionista materialista, que se llamaba La desilusión de la religión, ¿no? Entonces él escribió un libro que se llamaba Una La desilusión, exacto, para tratar de contrarreplicarlo. Y lo que ocurrió en ese momento, en el año 2013, es que conjuntamente con esto que le banearon la charla de TED, le banearon también la charla a otro arqueólogo e investigador llamado Graham Hancock, que 15 días después también hizo una charla y a ambos les dieron solamente 15 minutos para hablar. O Ujú. sea, no dijeron que... Entonces Rupert, como una chuletilla, hablando para que se pueda entender, escribió estos 10 dogmas de una manera muy resumida y la charla, a pesar de que está baneada, se puede seguir viendo en Internet. O sea, la quitaron de la web de TED, pero lógicamente después, tanto la de Graham como la de Rupert se pueden ver, ¿no? Mm. Entonces, eso me gusta porque, claro, al obligarlo a solamente poder hablar durante 15 minutos y como si le estuvieran haciendo un favor, en una postura muy... Pero perdona, Artur, pero esto no pasa en todas las charlas TED, no tienen esa particularidad que son de 10 o 15 minutos. Bueno, hay algunas charlas TED que duran más. Sí. A ver, a lo mejor no lo forzaron porque todas duraban 15 minutos, pero bueno, él Bueno, lo podría censuraron, haber... cierto. O sea, lo pasaron, tengo entendido, lo que yo tengo entendido es que lo pusieron en una plataforma secundaria. O sea, que lo quitaron de la plataforma principal y Correcto. dedicaron su conferencia a una plataforma secundaria que, quieras o no, no tenía tanta visibilidad. Y además tengo entendido que la misma plataforma TED alegó que era necesario evitar la difusión de desinformación y mantener los estándares científicos, lo que ya, o sea, es irónico, ¿no? Que precisamente la Claro. conferencia iba de una crítica de ese tipo de actitudes. Es irónico. Pero claro, fíjate que en este caso ocurrió lo mismo que con Maddox. Es decir, Maddox le hizo un favor a Sheldrake cuando 6 meses después de publicarse el libro le hizo esa crítica tan feroz. Gracias a que censuraron, bueno, lo pusieron en un canal secundario, pues automáticamente salió la noticia y los que estamos verdaderamente abiertos de mente a estas posibilidades nos enteramos. Tanto lo de Graham como lo de Rupert, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese artículo que yo recomiendo mucho a todos que lo leáis porque resume muy, muy bien
aquellas cosas que a mí me cuesta muchas veces de resumir, ¿no? Yo no soy tan sincrético como Rupert, quizá porque Rupert ya tiene 80 años y cuando hizo esa charla tenía 70 y ya tenía un poco de experiencia en tratar de decir lo máximo posible en una mínima cantidad de tiempo, porque no estamos compitiendo en la misma igualdad. Es decir, no hay debate en la ciencia entre posturas vitalistas y posturas materialistas. El vitalismo está totalmente desprestigiado en Wikipedia, en todas las corrientes, y cualquiera que diga que un ser vivo está impulsado por una energía no física, no material, es vetado en la biología. O sea, no hay debate. Y ese es el problema de fondo. O sea, Sí. y Rupert dice otra cosa que es muy importante para terminar de decirla, y es que el problema del dogmatismo científico es que es el peor de todos. ¿Por qué? Porque los científicos creen que están defendiendo una verdad. Mientras que el dogmatismo religioso, en el fondo, cualquier persona que dogmáticamente defiende pues, el integrismo islámico, cualquiera de estas ideologías tan perversas, sabe que está defendiendo una creencia. Pero el problema es que los científicos que defienden el materialismo no creen que están defendiendo una creencia, creen que están defendiendo la verdad. Y en ese sentido, Rupert dice, se convierte en el tipo de dogma más fuerte que hay porque ellos creen que están defendiendo la verdad. Desde luego. Em, ya casi terminando, si te puedo robar unos minutitos más. Em, Me interesa especialmente el ámbito de la parapsicología. ¿Qué investigaciones, qué experimentos, si es que los ha hecho directamente? Bueno, me comentabas este de la moneda. ¿Qué ha hecho Rupert Sheldrake en este ámbito? El principal de ellos sería con las experiencias telepáticas de las mascotas y más en concreto de los perros. Rupert se encontró con un caso muy interesante de un perro que se llama, no sé si es un perro o una perra, creo que era un perro llamado JT, que le ocurría que cuando su propietario, que trabajaba de un trabajo muy random y no volvía a horarios fijos, decidía volver a su casa. Entonces el perro inmediatamente se iba hasta la puerta y se quedaba ahí, digamos, observando hasta que llegaba su amo. Y Ujú. eso le valió la escritura de un libro fantástico que está traducido al español, como prácticamente todos los libros de Rupert, excepto El sentido de ser observado, que eso es un libro que se debería de traducir, pero bueno, titulado de perros que saben que sus animales llegan a casa y otras propiedades no explicadas de los. Entonces, en este libro se hace una clasificación de perros por razas y se descubre que algunas razas, las razas más hogareñas, tienen una tendencia en más proporción, en una proporción muy significativa, muy por encima del 50%, de ir a la puerta de su casa justo cuando el propietario decide volver. Es decir, el propietario se va a casa de su suegra, que está a 50 kilómetros de su casa, y justo en el momento que se levanta de la silla y decide volver, en ese momento el perro se va justo a la puerta y se queda en esa puerta esperando hasta que su propietario regresa al cabo de 15 minutos, 20 minutos, una hora con independencia de la distancia, porque se hicieron incluso experimentos de que la persona se iba hasta Australia y justo en el momento en el cual decidía irse para coger el avión y regresar para Inglaterra, el perro se ponía inmediatamente en la puerta y se quedaba ahí esperando durante un día entero a que su propietario entrara. Y además de esto, Rupert en ese libro de los perros que saben que sus animales llegan a casa, se pone de manifiesto otro experimento que hizo René Picot, que también es muy famoso, que consistía en poner un robot al lado de un pollito acabado de nacer. Entonces, el pollito iba siguiendo a este robot que hacía movimientos completamente azarosos, confundiéndolo con su madre. Esa imagen que creo que todos nos estamos haciendo en la cabeza y que Sí, nos provoca esa sonrisa. La sí. sorpresa vino cuando se colocó una mampara de vidrio entre el pollito y el robot y se descubrió que el robot dejaba de hacer movimientos puramente aleatorios y pasaba a hacer movimientos más cercanos al pollito. Qué fuerte. Muy fuerte. Entonces, ahí surgen tres hipótesis. El campo mórfico de pensamientos del pollito de amor está afectando los circuitos del robot para que deje de hacer un movimiento puramente aleatorio y se pase a acercar significativamente a donde está el pollo, o bien
también puede ser que la máquina tenga también su parte de conciencia, su campo mórfico, y que también esté afectando. Yo personalmente creo, y es una conclusión personal, de que si bien los seres vivos emitimos campos mórficos muy marcados que permiten explicar el hecho de que el robot deje de hacer un movimiento random y pase a acercarse, también creo que incluso la materia inanimada emite campos mórficos. ¿Y en qué me baso? Pues me baso en que hay una disciplina de la antigua Espagiria que trabaja exclusivamente con minerales procesados a través de procesos alquímicos, donde ese mineral no ha cambiado su fórmula química, pero sin embargo ese mineral tiene más potencia como quelante, como absorbedor de energía de hígado, de riñón, etcétera, etcétera. Como he podido comprobar por mi experiencia que hay una disciplina de espagiria mineral, me inclino a pensar de que los campos mórficos son emitidos por toda forma de materia, no solamente por la viva, sino también por la no viva o la no animada, como el caso de un robot. Y que ahí se produce una interacción entre esos dos campos mórficos que dan lugar a un comportamiento que no se puede explicar por el puro movimiento al azar. Si todos fuéramos máquinas sin campos ni sin información a nuestro alrededor, el pollito seguiría ahí pegado al cristal tratando de adorar a su madre, pero el robot haría un movimiento completamente aleatorio. Y eso no es así. Mm. Pues ojalá la comunidad científica se abra a replicar los experimentos de Sheldrake, porque realmente es fascinante. Por último, no sé si quieres añadir alguna cosa más del tema, Artur. Te dejo el micro para ti abierto para lo que quieras compartir. Pues bueno, que si queremos y queremos ser rigurosos y descubrir un punto de conexión entre la ciencia y la metafísica, si pensamos que somos más que reacciones puramente bioquímicas, si nosotros leemos a Rupert, nos encontraremos con un autor muy honesto, con que ha planteado una serie de experimentos que desafían definitivamente estos 10 dogmas que atenazan la ciencia. Yo recomiendo mucho la lectura, sobre todo de sus dos primeros libros, el libro del año 1980 y el libro del año 1988, Campos Mórficos y una nueva ciencia de la vida, porque todo lo que viene después no es nada más que una certificación de todas estas hipótesis que vinieron. Rupert ha hecho un grandiosísimo trabajo y ha sido muy honesto y creo que sus experimentos, ninguno de ellos se puede decir que no entren dentro del marco de validez del método científico que se podría estudiar, se podría analizar si se quisiera. Pues muchísimas gracias. Me fascina este tema, me fascina Rupert Sheldrake y estoy deseando buscar amigos para hacer el experimento de la moneda durante todo el fin de semana siguiente. Así que nada, te mando un abrazo muy fuerte y espero tenerte de vuelta aquí en nuestros micrófonos muy pronto. Un placer, como siempre, estar en el Luces y muchas gracias a ti y a todos los espectadores que estén escuchando este programa ahora.